Y sobre todas las cosas le seguimos creyendo al Señor. Hace casi 3 años el Señor nos trajo por aquí con una palabra, y cada vez que el Señor nos da una palabra, la palabra siempre es probada, prueba nuestra fidelidad, pero también nuestra confianza en el Señor. Y no hay una palabra en sentido general que Dios puede hablar que si alguien le cree y persevera en esa palabra no se cumple. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. Hay tiempos de Dios, hay procesos de Dios, pero es necesario que nunca perdamos esa confianza en Dios. A veces nos caemos un poco, sí, y cada vez que tu nivel de fe tiende a decaerse, lo único que tenemos que hacer es acudir al Señor y recordar esa palabra por el cual hemos tomado decisiones, hemos creído, hemos avanzado, y simplemente seguir caminando en pos del cumplimiento de esa palabra, ¿sí? ¿Cuántos están lidiando con situaciones que como que se han trabado, que hay cosas que no están funcionando en su vida? ¿Será que les está pasando? Porque en realidad todos tenemos una gran responsabilidad, es de programar cosas en nuestra vida, esperar cosas en nuestras vidas. Eso es lo que nos motiva cada día a levantarnos, a soñar, a trabajar, a decidir bien. Creo que la vida es hermosa porque si bien queremos saber el futuro, a veces por un tema de seguridad o de ansiedad, lo bueno es saber que hay algo que se está sucediendo, algunas cosas las percibimos, algunas cosas ya las estamos viendo, y hay otras cosas que realmente no las estamos viendo. Esperamos lo mejor, probablemente en el camino alguna temporada no sea de las mejores, o sea, hay una gran responsabilidad en nosotros de plantear nuestra vida, planear nuestras vidas, y el propósito de Dios es que nos vaya bien. Pero como decía hace unos instantes, hay momentos donde parece que no todas las cosas salen como queremos. Creo que Dios es un especialista en salir a nuestro encuentro y desafiarnos a confiar en Él, y confiar en Él a veces nos da cierto temor. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro plan. Y más de una vez Dios está diciendo, yo también tengo un plan. ¿Me das la oportunidad? ¡Ay, qué miedo! Algunos dicen, yo ya tengo mi plan. Es perfecto mi plan. Yo quiero vivir mi plan. Y muchas veces el Señor nos lleva a esos momentos que son difíciles, que son inesperados. Pero es ahí donde el Señor está pensando cosas, está planeando cosas. Y muchas veces Dios sale a nuestro encuentro porque lo primero que quiere hacer es revelarnos a nosotros para ver dónde estamos posicionados en la vida, dónde estamos posicionados en su propósito. Dios también quiere presentarnos opciones. Dios quiere ser Dios en nuestra vida, y para que Dios sea Dios en nuestra vida muchas veces tiene que ubicarnos en el plano de ser humano. Un humano limitado, un humano que se equivoca, un humano que tiene cierto temor al futuro. Pero ahí donde Dios dice, es que justamente lo que tú no tienes, yo lo quiero proveer porque quiero ser tu Dios. Y cuando Dios se manifiesta, las cosas comienzan a tener sentido. Cuando Dios se manifiesta, lo que no tengo comienza a aparecer. Cuando Dios se manifiesta, mi plan, que era un plan bueno, lo hace el Señor un plan excelentísimo. Muchas veces tenemos sueños, pero no tenemos ni el recurso. ¿Y qué tal pensar en que Dios, si lo planeó todo, podría darme hasta que sobreabunde y sorprenderme? Porque el plan del Señor va a ser siempre más alto y mejor que el de nosotros. Y yo estoy seguro que Dios quiere obrar. Ahora, tenemos que entender cómo Dios opera en nuestras vidas. Porque en el momento que entendemos cómo Dios opera en nuestras vidas, eso nos va a dar un poquito más de tranquilidad para saber que a pesar que en este momento puedo estar en una situación de limitación, en algún momento complicado, complejo en mi vida, mire, Dios no se equivoca y Dios quiere ser Dios. Por eso vamos a hablar de nosotros, por eso vamos a hablar de Dios. Y vamos a hablar de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Hay un viejo corito de aquellos que nacimos en cuna cristiana, que se tocaba con acordeón y guitarra, y cantamos, no hay Dios tan grande. ¿Se acuerdan? ¿O son todos jóvenes acá? Bueno, yo me acuerdo casi todos, de la vieja guardia.
Bueno, ese coro está basado en una palabra que está en el Antiguo Testamento y justamente en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 4, verso 6, dice literalmente, no con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos escucharon esa palabra alguna vez? Te está diciendo, por este lado no, por este lado sí. De esta manera no, de esta manera sí. Cuando la palabra dice no es con ejército ni con fuerza, está hablando del poderío humano. Yo no tengo un ejército a mi favor, pero sí tengo fuerza. Y de alguna manera lo que está diciendo es lo mejor, lo más potente de tu vida no alcanza para que Dios manifieste lo que tiene que manifestar como Dios. Entonces, he entendido que si no es con la parte humana plenamente y es con la parte de Dios, es con su espíritu, entonces tenemos que hablar un poco de nosotros y tenemos que descubrir qué Dios está por hacer y qué Dios está pensando. Entonces, hay por lo menos 3 momentos que tenemos que entender y cuando usted entienda los momentos va a empezar a entender por qué a veces en su vida hay cosas que están frenadas, que no funcionan, que no se destraban, usted se cansa de orar, se cansa de buscar al Señor, se desanima, empieza a desconfiar de la voluntad de Dios. Pero quiero decirte que los planes del Señor para cada uno de nosotros y para tu vida en particular están funcionando, están corriendo. Los planes que Dios tiene para tu vida no tienen desperdicio. Es más, quiero decirte que el mundo te puede proponer un plan que huele a sabroso, quizás tengas un buen plan y en un café me los puedes contar, pero estoy seguro que Dios te va a sorprender, Dios te va a salir al encuentro para que sigas siendo humano con tu limitación, pero que Dios sea Dios sobrenatural y un Dios digno de ser confiado, ¿sí? 3 tiempos. El primer tiempo se llama el tiempo del quebrantamiento. Acá podríamos hablar que es el tiempo donde nuestro corazón es revelado. Es el primer tiempo donde Dios nos tiene que mostrar quiénes somos realmente nosotros. Este es el momento, esta es la temporada donde muchas veces se frustran los planes de nuestra vida. Es el momento donde viene la desilusión. Porque lo que estamos deseando, que es bueno, no estoy hablando algo pecaminoso, no estoy hablando algo que puede ser destructivo para tu vida, buenas cosas, pero se frustran. Usted se levanta una mañana y le cambió la vida y dice, ¿y esto de qué se trata? Mi vida hasta ayer era de una manera, hoy quisiera que mi vida sea diferente. Y la vida y Dios te va llevando a planos donde muchas veces estás tan desorientado y desorientada que uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Y justamente Dios está en el asunto. Pero ¿cómo si no lo puedo ver a Dios? Porque primero Dios te tiene que revelar tu corazón. Y hay una temporada de quebrantamiento. También es el momento donde estamos debilitados. Hay debilitamiento y empobrecimiento. Donde yo estoy consciente de mi limitación. Estoy consciente que mi dinero me alcanza hasta aquí. Entonces planeo hasta dónde me da el dinero. Y veo en la palabra de Dios, en la Biblia, que normalmente, creo que el 100% de las veces, donde Dios se manifestó y en personas donde Dios se manifestó irremediablemente, pasaron las personas por este momento. Un vaciamiento. Se cierran las oportunidades. Es un momento donde nos sentimos en la menor expresión, donde mi fuerza no alcanza. Y de pronto yo tengo a alguien que admiro en la fe, no descubro nada hablando de San Pablo, ¿no? Es más, en algún momento él como que muestra en intimidad quién era y dice que él fue transportado al tercer cielo, o sea, tuvo un viaje allá arriba, tuvo un momento de semejante revelación que uno puede decir, wow, a este tipo nunca le pasó nada. Es fácil ser Pablo, pero yo les quiero presentar y compartir un pasaje que cuando yo lo veo a Pablo tras de bambalinas, tras del escenario,
lo veo a Pablo en modo ser humano, no lo veo en el campeón de la fe. Y él también tuvo miedo, él también tuvo situaciones sumamente difíciles. ¿Fue alguien promocionado por Dios? Sí, pero Dios lo procesó por momentos que estaba en estado natural. Y después usted puede acompañarme ahí en la segunda carta de Corintios. Me gusta mucho el primer capítulo, porque él está abriendo el corazón y nos está diciendo, no es fácil ser San Pablo, ¿eh? No es fácil tener una experiencia con Dios. Muchachos, yo también he pasado por ese proceso de quebrantamiento. También pasé por momentos que no entendí nada, que estuve a punto de quebrarme. Es más, en un momento abre su corazón y le dice a su gente, porque hermanos, no quiero que ignoren acerca de nuestra tribulación. Nos ha sobrevenido algo terrible, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, no sé exactamente ahora en qué situación ha pasado, pero el hombre dijo, yo estoy vivo por milagro. Estoy abrumado sobremanera, es como más allá de mis fuerzas. Perdimos la esperanza de seguir con la vida. O sea, Pablo estuvo ahí. Pablo fue un momento donde la vida lo encuentra con una sentencia de muerte. Y justamente es lo que dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y acá es el punto donde cuando llegamos y entendemos esto nos liberamos, nos reconfortamos, decimos, no estamos tan mal. Estoy en un momento, pero es la primera parte, es mi temporada difícil, pero mi vida no se va a quedar donde estoy hoy. Mi vida no se va a quedar en mi carencia. Mi vida no se va a quedar en la frustración. Yo he sido llamado por Dios para conocer la gloria de Dios, pero antes de conocer la gloria de Dios, tengo muchas veces que conocer mi limitación y, ¿por qué no, mi miseria? ¡Wow! Y él dice que todo esto sucedió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en un Dios tan semejante que dice que Él resucita a los muertos. O sea, lo que está diciendo es un tamaño de Dios digno de confianza. Yo pasé por esta primera temporada, por el quebrantamiento, el empobrecimiento, por el debilitamiento, pero ahí apareció Dios revelándome mi humanidad para que no confíe en mí, sino que confíe en Dios. Porque mi confianza en mí me lleva a tener una confianza muy pequeña y muy limitada, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. ¿Cuántos toman esta palabra? ¿Te libró en el pasado? Sí. ¿Te libra ahora? Seguramente. Y mañana, por supuesto que te va a librar. Porque Pablo terminó cumpliendo el propósito por el cual Dios le llamó, pero él pudo ver la gloria de Dios en medio de la peor circunstancia. ¿Sabe qué dice el Salmo 33:10? Desbarata los planes de todas las naciones y él frustra todos sus proyectos. Muchas veces no es Dios que quiere frustrar nuestras vidas. Lo que Él quiere es frenar planes donde hay mucho de nosotros y poco de Dios. Hay mucho de nuestro dinero, hay mucho de nuestra educación, hay mucho de nuestro dolor y herida, porque muchas veces queremos avanzar en la vida, pero lo que nos está motivando todavía es la herida que no cerró. Y así siempre estamos midiendo a la gente, defendiéndonos, aislándonos. Y ese es el momento donde Dios revela nuestro corazón y Él tiene la capacidad de desbaratar los planes de las naciones, por supuesto los míos también. Y el Señor te dice, momentito, todavía no. Va a ser de otra manera, va a ser con otra modalidad. Todo el desarrollo de lo que yo tengo para ti. En un momento, un tal Naamán tenía una enfermedad. Y el cuento corto dice que el profeta, por el cual Dios le mandaba para ser sano, le dice, tenés que zambullirte en las aguas del río Jordán 7 veces. ¿Es fácil? No es fácil. Pero ¿cuál es el asunto? Que cuando Dios habló, ahí sale la parte humana. Entonces él dijo, no, yo no voy a ir a meterme semejante persona en las aguas sucias de ese río.
Dice, en mi país tengo ríos cristalinos, abundantes, tan lindo para hacer un buen picnic y unas buenas vacaciones. Son mis ríos. Y el milagro no está en tus ríos ni en mis ríos. El milagro está en la obediencia, en los lugares, en los tiempos, en la modalidad donde Dios se quiere manifestar. ¿Sabe qué hizo este cabezón? Atendió el consejo. Le dijeron, pero si le hubiese pedido algo más difícil, tu milagro por zambullirte 7 veces, vaya, se animó. Siempre hay alguien que te anima, ¿no? A seguir creyendo, a decirte, vamos para adelante, no te compliques. ¿Tenés buenos amigos? Bueno, parte de las buenas amiguitas es saber que te pueden dar un buen consejo, y sobre todo el buen consejo es que obedezcas a Dios, que hagas las cosas como Dios las quiere hacer y que esperes en Dios, ¿no? Entonces la primera parte de toda la gran historia de Dios es el quebrantamiento. La segunda parte, la segunda temporada es el tiempo de la revelación. ¿De quién? De nosotros no. Dios ya me reveló en el quebrantamiento, porque la prueba me revela quién soy y dónde estoy. Ahora Dios se tiene que revelar. Es una revelación que es producto de un llamado de atención en mi limitación. Porque mientras nosotros podemos hacer las cosas, seguimos entretenidos y para adelante. Pero cuando usted está limitado e insiste, y ya no hay por dónde hacerle, muchas veces el Señor dice, este es el momento, esta es la actitud que yo quería tener, que empieces a escucharme, que uno le empiece a decir al Señor, Señor, ¿cuál es el plan? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las cosas no funcionan? Y el Señor te está diciendo que yo quiero entrar a la escena, ¿me das permiso? ¿Usted le daría permiso al Señor en medio de su dolor, su limitación, o de pronto en el sueño que ya está corriendo, le daría permiso a Dios? Dios quiere potenciar su plan en nosotros. Quiero que lo de Dios siempre es superador. La expectativa más grande nuestra es la menor expectativa de Dios. Lo que sí puedo decirle sin temor a equivocarme es que cuando Dios obra, lo veamos o no lo veamos, porque Él es un Dios sobrenatural. No está limitado a nuestra naturalidad, a nuestra razón, a nuestro mundo material, sino que cuando Dios está trabajando, Él está trabajando. Y encuentro otros personajes. Encuentro un tal Gedeón. Gedeón estaba misereando. Estaba su pueblo invadido por el enemigo, una situación muy complicada, pero el ángel del Señor, un tipo del Señor Jesucristo, se le acerca a él y lo desafía. Y le está diciendo el Señor, no entiendes lo que pasa, porque él le hacía muchas preguntas a Dios. Somos un pueblo ungido, un pueblo elegido, somos un pueblo llamado a la bendición y estamos invadidos. Y Dios le dice, mira, tu pueblo no está bien conmigo. A veces queremos que nos vayan las cosas bien y nunca nos ponemos a cuenta con Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? No puede bendecirte. Hay cosas que Dios, por más amoroso que sea, tampoco es tonto, es amor, pero es justicia, es un Dios moral, se podría contradecir a sí mismo si bendice lo que no está bien planteado. Por eso la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Menos mal que Dios no contestó todas mis oraciones, ni hizo todo lo que yo le pedí alguna vez que haga, y me dijo que no y me frustró. Me hizo un favor. ¿Y cuántos otros Dios me dejó y me fue mal? Pero me fue mal en serio. Entonces acá Dios lo está desafiando a Gedeón, le está diciendo, vos podés cambiar la historia, yo tengo algo para hacer y te elijo a ti. Y hay una frase que a mí me encantó, que Dios lo envía, Dios se le manifiesta, Dios se le revela, pero de pronto le dice, ve con estas tus fuerzas y vas a derrotar al enemigo. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo? Que no se trata de que seas más grande, más poderoso, que tengas más poder en términos legales, financieros o una personalidad cautivadora para lograr tu éxito. Lo que Dios le está diciendo con estas tus fuerzas es, con ser lo que eres es suficiente. Lo que Dios le está diciendo, no te quiero potenciar,
te quiero limitado, te quiero en esa medida. ¿Por qué? Porque el resto de la obra no lo vas a hacer con tu fuerza, sino con mi fuerza, porque no es con ejército, no es con espada, sino es con el Santo Espíritu de Dios. La verdad de tu vida no es lo que puedas hacer, sino lo que Dios va a hacer si le das permiso a través de tu vida. ¡Wow! ¿Te está hablando el Señor? Anoche estaba meditando sobre esto y anoté 2 frases. No me dormí hasta que la apunté ahí en mi celular. Mira, Dios no fortalece mi débil persona. Mi débil persona se fortalece en Él. A veces queremos que Dios nos haga poderosos. Señor, quiero tu poder. Y Dios no te da el poder. Porque si sos complicado con la medida que tenés, con más poder, sos un peligro. Si hay pecado en tu vida y Dios te da más fortaleza, vas a estar más fuerte para seguir pecando. Si tenés deuda, con la plata que tenés, le pedís más plata al Señor, te vas a endeudar peor todavía. Si con la medida del don que tenemos no servimos al Señor, ¿para qué le pedimos más? Entonces, Dios no mejora mi versión. Él usa mi versión natural para manifestar en mí su esencia sobrenatural. ¿Cómo nos quiere Dios? Limitados. ¿Cómo nos quiere Dios? Como producto del quebrantamiento. Entonces llega el momento que entendés que tu mejor plan, Dios lo desbarata. ¿Por qué? Porque te quiere limitar. Dios lo que está agarrando el papelito hermoso que tenés de plan y te lo hace pedacitos. Es que Señor, tú no estás... No, estoy cabezón. Pero no me das lugar porque hay tanto de ti, tenés tantos planes, ¿dónde queda lo mío? ¿Me va entendiendo que a veces nos frustramos? Dios nos pone en modo espera. Parece que Dios está como en contra de nosotros. Sí, nos frustran los planes, pero ahí se revela Dios y te dice, con esta tu fuerza, de esta manera, con esta actitud, con esta medida, con ese dinero que tienes, con esa realidad presente, yo tengo la capacidad de hacer una realidad futura, pero no es con espada, no es con ejército, va a ser como yo lo digo, porque tengo el poder, la autoridad y la soberanía tal para hacer lo que quiero en tu vida si me das permiso. ¡Wow! Estaba Moisés también, limitado, frustrado mal. Dios le había dicho, te voy a usar, estás en el desierto de la frustración, tenés que ir allá a Egipto, tenés que liberar al pueblo, allá está tu gente. Él estaba en culpabilidad, ¿por qué? Porque él era un asesino prófugo, había matado a alguien, se acuerda, allá en Egipto, por ser buena gente. A veces por ser buena gente también matamos gente, hacemos mal a la gente. Ahí estaba culposo, frustrado, porque era alguien con un problema de identidad tal, que era un judío que no se sentía judío, porque había prácticamente nacido y criado, había sido allá en Egipto, y su mamá era una princesa egipcia, pero mamá también era judía. O sea, tenía un lío en la cabeza ese hombre. De identidad, todos tenemos, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué pasó con mi pasado? Algunos hacen esas constelaciones trascendentales y no sé qué para entender, a ver, quién era mi abuelito y mi tatarabuelo para entender cómo yo soy ahora. Ya me agotó todo eso. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Moisés? Conmigo no cuentes. ¿Cómo que no cuento contigo? No. Yo no puedo ser, estoy limitado, porque en el desierto, en el quebrantamiento, Dios lo desnudó. Y ahí no estaba el príncipe de Egipto de las películas con todo el poder. Estaba Moisés en modo quebranto, en un desierto y no en un palacio. Solo, y nunca pudo deshojar la florcita que le di a quién es tu mamá, o la egipcia o la otra. Tampoco tenía mucha idea. Culposo, fracasado, pero en un momento le dice, no te preocupes. ¿Y sabe qué le dice Dios a Moisés? No te preocupes, yo estaré
contigo y vaya que yo lo voy a respaldar. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Dios? No importa tu limitación, porque del resto me encargo yo. Dígale al que tiene al lado, del resto se va a encargar Dios. Del resto se puede encargar Dios. Ahí estaba Pedro. Pedro que tenía redes, tenía una barca. ¿Para qué servían las redes y la barca en ese momento? ¿Para dar un paseíto al lago? No, para ganar plata. Era la inversión familiar. Ese día de frustración, quebrantamiento, no sacó nada. ¿Para qué le sirvió la barquita? ¿Para qué le sirvió? Para prestarla. No servía para ganar plata porque ni un pescado agarraron y eran profesionales. Pero le sirvió para hacer un barco recreacional. Estaba Jesucristo de Nazaret. Dice, mirá, hay tanta gente que si estoy en la playa prefiero alejarme. ¿Me prestás tu barquita? Y Pedro dice, si mi barca hoy no sirve para nada. Úsela, Señor. Por lo menos le vamos a dar un uso en el día de hoy. Jesús se retira en ese stage, en ese escenario movedizo. Interesante, ¿no? Termina la jornada y lo ve a Pedro y le dice, vamos a pescar. Y Pedro lo mira como es, no quiero perder más tiempo. Es que el Señor ya lo sometió ¿a dónde? Al quebranto, al debilitamiento, al empobrecimiento. Y cuando Dios nos encuentra ahí y aprendemos a tomar la actitud correcta, el Señor nos encuentra con ese nivel de humildad, listo para que Dios haga algo. Y Pedro dijo, vamos. ¿Y qué le dice el Señor? Le da una orden. Boga mar adentro. Y ahí el Señor le está diciendo te tengo empobrecido, pero del resto me encargo yo porque los milagros los hago yo. Es que Pedro dijo, es que yo soy un profesional, nosotros nos dedicamos a esto. Y el Señor, ¿qué le habrá dicho? Y yo soy el que hice los pescados. Le queremos enseñar a Dios cómo se hacen las cosas y Dios dice, ¿sabes qué? Soy Dios, soy Dios. ¿Va entendiendo que no todo es frustración? ¿Que no todo es un no de Dios? ¿Va entendiendo que muchas veces lo que Dios hace es desbaratar nuestros planes? Dios nos prepara. Porque él, así como le salió a Gedeón y le dijo, no voy a sumar nada en tu versión está limitada. Así como a Moisés le dice, no necesito un extra salvo que me des permiso para ir contigo. Lo único que el Señor necesita, que yo le dé un crédito para manifestarse. ¿Sabe qué dice Jeremías 29? Me encanta, dice así, dice el Señor. Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe ¿en qué? En conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor. Diga conmigo, gran amor. Con gran amor, derecho y justicia, porque es lo que a mí me agrada. No solamente lo dice, lo afirma el Señor. No es con ejército. Dios no necesita ni mi fuerza, ni mucho de lo mío. No es con espada, no es con el poder personal para poder lograr cosas. Es con el Espíritu de Dios. Por eso el sabio no se puede alegrar de su sabiduría. ¿Tenemos buenos planes? Sí. ¿Dios va a usar nuestros pensamientos? Sí. ¿Dios va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Sí, el Señor trabaja en este elemento humano donde Él quiere revelarse, pero no alcanza la sabiduría, ni el poderoso se gloría en su poder, ni el rico en la plata que tiene. ¿Vio gente que todo lo puede comprar y todo lo puede hacer? ¿Conoce gente? Hasta que un día le viene el quebrantamiento y no hay plata que le alcance para solucionar un hijo que está en las drogas, para solucionar una enfermedad terminal o cualquier otro tipo de circunstancia donde la vida le demuestra que esto no se trata por sabiduría, por plata, por capacidad personal, por personalidad o por cualquier cosa de la cual nosotros
podamos decir, mi vida va a ser un éxito. El éxito viene del Señor. El éxito viene del Señor. Y el tercer momento tiene que ver con algo que yo le diría, ¿para qué? ¿Para qué queremos que Dios lo haga? Y es el tiempo, después del quebrantamiento, después de la revelación de Dios, que Dios te dice, es con mi espíritu, yo lo hago. Es el momento donde el Señor nos quiere llevar a un lugar, pero un lugar que no todos los bendecidos se quedan y permanecen. Es el lugar donde Dios es glorificado. Es el tiempo de la glorificación de Dios. Es el tiempo de la gratitud. Es el tiempo donde después de ver el brazo poderoso y la misericordia de Dios en nuestras vidas, nosotros deberíamos tener una fidelidad al Señor de por vida. Tendríamos que tener un corazón que reconozca la misericordia, el poder y todo lo que el Señor ha invertido para ponerme en ese lugar de bendición. Es el lugar donde no todos se quedan. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, nos acordamos de Dios cuando estamos en apuro. ¿Quién no clama al Señor en la desesperación? Yo nunca entendía esto de clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Saben por qué? Porque mi vida es una vida de oración, modo oración. Ustedes saben que hay distintos modos de orar. Hay una plegaria, hay una oración, hay un clamor y hay otros niveles de oración. Normalmente la gente está en el modo oración. Gracias, Señor, por los alimentos. ¡Pum! Amén. Ya si no oras por los alimentos, hermano, tenés que revisar tu vida espiritual, cristiana. Si en casa no oramos por las cosas, hasta en las películas donde nadie es cristiano dice, vamos a dar gracias. Por lo menos tenés que dar gracias antes de comer. Oración básica. Señor, gracias por este día. Gracias porque me pude despertar. Y cuando empezás a agradecer por lo que tenés, no te sientes tan miserable por lo que todavía sientes que no tienes. Pero el modo clamor o el distinto tipo de oración tiene que ver con la intensidad del pedido. Y la intensidad del pedido es directamente proporcional a la situación que estoy viviendo. Entonces, modo oración, ¿cuál es? Gracias, Señor. Modo clamor, Señor, hacer algo, hace algo porque mi mujer se muere. Señor, hace algo porque mañana si no pagamos esto, viene el banco y me quita todo. Decime si vas a orar como cuando orás por los alimentos. Gracias, Señor, por las pruebas y porque mañana si no pago me van a quitar todo. Clama al Señor. El tema es que cuando el Señor te libra, perdimos la memoria porque después volvemos al punto 1. Dios te pone en el lugar para que lo glorifiques y vos te haces el agrandado diciendo, si el Señor te quebrantó. El agradecido nunca vuelve acá para levantarse de las cenizas y dice, son mis fuerzas, mi capacidad de elección. Cuando uno entiende la gracia de Dios, la misericordia de Dios, reconoce quién es Dios. ¿Es fácil? No. Había 10 leprosos y el Señor los sana ¿a cuántos? A los 10. Dígame, ¿cuánto volvieron a agradecerle al Señor por el milagro? El 10%, un solo tipo vuelve a agradecerle al Señor. ¿Y los otros qué? No sé. Entonces, hoy es día de aprender los distintos momentos, los estados por donde el Señor nos quiere llevar. Vamos por el número 1. ¿El qué? Quebrantamiento, mostrando nuestra realidad. La revelación de Dios, pero el Señor nos quiere poner en un lugar para que Él sea glorificado. Póngase de pie, por favor. No sé si Dios te está hablando, pero yo creo que seguramente el Señor te está abriendo los ojos para ver que quizá no es el peor momento de tu vida. Quizás Dios te está preparando para el mejor momento de tu vida. Que Dios te procese no significa que Dios te destruye. Dios te procesa de tal manera que muchas veces frustra, detiene planes, cambia los planes, porque lo que el Señor quiere es llamarte la atención, para que no dependas ni de tu voluntad, ni dependas de aquellos elementos humanos a los cuales
te puede llegar a basar y a fundamentar para tomar decisiones que a la larga no te lleven a buen puerto. Cierre sus ojos por un momento. Yo quiero que empiece a revisar un poquito delante del Señor cómo estás, cómo te estás sintiendo. Quizá este momento es un momento de incertidumbre, es un momento difícil de tu vida, es un momento donde quizás las cosas no están aparentemente funcionando, no están avanzando. Pero ¿quién te dice que es Dios que está entrando en la escena de tu vida y Dios te está diciendo es que yo tengo un plan, es que yo no me equivoco, es que yo estoy limitando, estoy empobreciendo? Que en este momento yo lo que estoy tratando de decirte, tengo un plan. Yo tengo en mi voluntad cosas que todavía no conoces, cosas que todavía no estás entendiendo. Quizá estás en un momento límite de tu vida donde lo único que puede quedar como una buena opción es que confíes en el Señor. Y el Señor es exactamente lo que está buscando de tu vida. Te está diciendo es que lo único que quisiera es que no tengas más opción que confiar en mí, porque no es con ejército, no es con tu poder, no es con tu alcance, no es con tu experiencia, no es con lo que ya has planeado como un buen futuro para tu vida, sino que es bajo ese plan que va a ser tremendamente superador para tu vida. Yo no sé si tienes planes, pero le puedes decir al Señor en este día, Señor, someto mi plan a tu perfecta voluntad. Señor, ayúdame a entender que cuando una puerta se cierra, es un lugar por donde no viene mi respuesta. Pero Señor, cuando tú cierras una puerta, tú entras también a la escena de mi vida, en medio de mi quebranto, en medio de mi dolor, en medio de mi equivocación, en medio de esa limitación que me hace perder horas y horas tratando de buscar racionalmente alguna respuesta a lo que estoy viviendo. Quizás Dios en este tiempo lo único que está queriendo es que te detengas. Que empieces a recapacitar desde tu frustración. Por eso la palabra de Dios dice que en quietud, en reposo, será tu fortaleza. Porque lo que el Señor está queriendo es empezar a revelarse para que no sean tus fuerzas, sino sean las fuerzas del Señor. Para que no sea tu plan, sino sea el plan perfecto del Señor. Para que no sea conforme a tus recetas maravillosas, tus estrategias maravillosas, para que no sean siquiera tus oraciones elevadas delante del Señor, repetidas delante del Señor, sino para que el Señor revele en tu corazón la oración alineada a la oración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alineada esa oración a la voluntad de Dios. ¿Quién te dice que un no de Dios es un sí a tu futuro? ¿Quién te dice que un no de Dios es un todavía no? ¿Quién te dice que este tiempo donde Dios está frenando cosas en tu vida es un momento donde te está mostrando tu corazón? Te está mostrando quizá tu testarudez, tu orgullo. Quizá te está mostrando ese capricho infantil donde le has dicho a Dios, si no es esto, entonces me ofendo y me aparto. Señor, que puedas tratar lo primero para establecer lo último. Señor, no te pedimos que mejores nuestra vida. No te pedimos que mejores la versión de nuestra vida. Lo que te pedimos es que te reveles de manera tal que lo que podamos decir, tú eres todo, Señor, lo que yo necesito. Tú tienes una palabra que puede abrir los caminos de mi vida. Tú tienes, Señor, una palabra que puede abrir fuente de provisión para mi vida. Tú tienes una palabra que libere sanidad en medio de esta limitación en mi cuerpo. Señor, oro y ministra, Espíritu Santo, bajo esta palabra en este lugar y aún para aquellos que están escuchando tu palabra, que ahí puedan decir, Señor, en mi limitación, suelta la gracia, suelta el poder, suelta, Señor, todo lo que tienes ahí preparado para mi vida, pero yo no seré estorbo. Yo, Señor, me mediré con mi medida para que la medida grande sea a la tuya.
Señor, tú no multiplicas mi fuerza, sino que tú eres mi fuerza. Mi dependencia es en ti, mi confianza es en ti. Señor, dame la capacidad de entender los procesos, que cuando menos soy, más eres tú. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Es necesario que yo pueda ser debilitado para que la excelencia del poder sea tuya y no sea mía. Señor, oro por aquellos que están pasando dificultades. Señor, para que no falte su fe, sino que en medio de ese debilitamiento tu poder se manifieste de una manera sobrenatural. Señor, cuando el hombre no puede, tú sí puedes. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Señor, tú eres el Dios, el Señor, el Creador. Tú tienes poder, tú tienes autoridad en el cielo, en la tierra, pero también hoy en mi vida y en los planes de mi vida. ¿Por qué no adora al Señor? Señor, te adoramos. Tú eres el Señor. Tú pones, tú quitas. Tú abres, tú cierras. Tú frenas, pero también tú eres el que avanza. Te damos el control de nuestras vidas. Y sorpréndenos, Señor. Sorpréndenos, Señor. Señor, tú nos librarás. Tú nos guiarás. Tú proveerás, tú sanarás, tú seguirás sosteniéndonos y seguimos confiando que nos llevas a un lugar para que solamente en nuestro corazón haya reconocimiento. Glorifiquemos tu nombre, porque no hay un Dios tan grande como tú que puedas hacer las obras como las haces tú. No es con ejército, no es con espada, te dice el Señor, es con mi Espíritu. Amén, amén y amén. Aplaudile al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.